Voy a presentarme. Ahora mismo trabajo como desarrollador de software en Reputation Institute. Es una empresa que está en Boston. Intenté buscar una foto de Cambridge, que es exactamente donde está la oficina, y bueno, aquí casi sale. Está por ahí, por eso la puse. No es muy bonita, pero bueno. También soy daltónico, como habéis podido ver en la anterior slide, que eso casi no lo veo. Bueno, y poco más. Por cuestiones de trabajo he tenido que viajar mucho últimamente y he estado trabajando en muchas empresas así. Bueno, los últimos 3-4 años he estado trabajando en empresas que no eran españolas. Entonces, pues he conocido bastantes cosillas muy internacionales que tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Bueno, sobre esta charla no es sobre prácticas de código limpio, ¿vale? No va a ir por ahí, no da tiempo en 20 minutos a hacer buenas prácticas. No es sobre el código en sí, es sobre las propias revisiones, problemas que pueden encontrarse, etc. Entonces, la he dividido en, primero, historias del abuelo cebolleta, experiencias que me han pasado, en concreto, en una empresa en concreto. Después, un análisis de algunos datos que hay sobre code reviews, para que analicemos y veamos algunos casos. Y por último, herramientas que pueden servirnos para mejorar este proceso. Entonces, no va a ir de esto, no va a ir de, se me olvidó poner un comentario. De hecho, aunque esto me lo he encontrado hoy en un tweet y digo, bueno, pues lo vamos a poner. Fijaros cómo dice, always put enough comments in your code, que pongas comentarios en tu código. Y si hubiéramos estado hablando de clean code, precisamente eso no sería una buena idea. Pero bueno, sí que no va de eso. Bueno, la primera parte, experiencia del abuelo cebolleta y cómo las code reviews pueden matar perfectamente todo proceso ágil y todo proceso de organización de una empresa. Pues eras una vez la mejor compañía en la que he estado. De verdad, la mejor compañía en la que he estado. No voy a nombrarla porque me parecería feo, pero es sin duda la mejor compañía en la que he estado. ¿Por qué? Me enviaron 3 semanas a su central. 2 semanas y 1. Me dieron una bienvenida de la leche, la botella de champán, el MacBook nuevo, un libro sobre la propia compañía con fotos de los compañeros. Me dieron, ¿cómo se dice? Los típicos pasecitos de 5 cafés gratis. Entonces tenía comida y cafés por todos los alrededores de la oficina para que no me tuviera que preocupar nada más que de aprender todo. Luego tenía una organización de Netflix. ¿Conocéis cuál es la organización de Netflix? No es muy común, pero la voy a explicar muy rápidamente. En Netflix lo que hacen es generan equipos que son totalmente autónomos y full stack. Es decir, tienen back, tienen front, tienen QA y tienen pues todo, DevOps, todo. Un equipo. Pues nos dividían por colores. Rojo, red, era España, Holanda era naranja, era un poco como lo de Zoltan racista. Pues así, nos iban asignando por colores y luego, por otro lado, la matriz se dividía en lo que eran gremios, los guilds. Entonces estábamos todos los backenders, nos juntábamos, hacíamos reuniones y hacíamos las decisiones sobre lo que se debería hacer en backend. Vale. Entonces eso, la diferencia entre Full Stack Autonomous Team versus los gremios. Se hacía Scrum de verdad y un proceso ágil súper chulo. Estaban implementando TDD, DDD, microservicios, o sea, estaban a la vanguardia intentando hacer las cosas, a pesar de que tenían un código legacy bastante feo, estaban intentando hacer las cosas bien. Teníamos equipo de QA humano. Eran Amazon Partners y el equipo de DevOps era chapó. O sea, le tirabas cualquier pelota y te la resolvían. Tenían un tráfico tremendo y funcionaba súper bien. Y tenían unas fiestas que bueno, para contarlas, de verdad. De hecho, a mí me invitaron a una fiesta, yo entré en enero y me invitaron en diciembre para que fuera. O sea, ni siquiera estaba trabajando allí y me pagaron un billete para irme para allá y conocerles. O sea, la empresa era increíble. Pero pasaban cosas extrañas. Y ahí es donde venía el problema, las code reviews. Entonces, lo que era el equipo de la organización de Netflix, que eran pues, los equipos rojo, amarillo, azul, naranja, al final era todo el mundo contra el azul contra todo el mundo y a hostia limpia. ¿Por qué? Porque al ser equipos autónomos todos intentaban ser el mejor y había una falta de poder porque no había una figura de un CTO que dijera vamos a hacer las cosas bien, sino que simplemente eran los equipos autónomos y peleando entre ellos. Y entonces había los gurús de la verdad, del código ultra mega limpio, y entonces más que la organización Netflix, pues parecíamos esto, ¿vale? Esas eran las fiestas. Entonces teníamos todo tipo de trolls. Había una chiquita que se dedicaba nada más que a ver si había una línea extra entre 2 métodos. Porque todos sabemos que eso rompe el código. Teníamos
Bueno, de estos tenemos un montón. El naming troll o el grammar nazi troll. Y es como, o sea, no, es que a mí se me ocurre que esto no me convence de todo el naming. Y te paraba el PR por 2 días. Y dices tú, bueno, pues PR parado, a ver si este capullo me contesta, me da un naming mejor. Y a los 2 días te decía, pues la verdad es que el naming no estaba mal del todo. Casi que, venga, te lo apruebo. Porque una de las normas que teníamos era, si alguien pone un comentario, tienes que resolverlo. Que eso está bien, es como debería ser. Teníamos otro que era el del DDD. Teníamos un bug en producción, hay que arreglar una cosa, pues dices, va, voy a meter un método un poquito largo, pero lo arreglo ya y ya lo refactorizaré. Bueno, este me montó un pollo por hacer eso, tremendo, y el PR ya estaba mergeado. Y fue a las 2 horas que dijo, esto es una mierda. Y es como, ya, sí, ya sé que es una mierda, pero es que ya está mergeado, ya es una urgencia que había un bug en producción. En fin. Y luego estaba otro que este es el padre de todos los trolls, el primero de su nombre, y tiene un montón de títulos más. Bueno, tuvimos una polémica porque un día me puso una revisión que una parte de mi código era una mierda y le dije, esto lo he copiado del tuyo de hace 3 días. Y a partir de ahí ya dijo, cada vez que posteaba algo era guau, 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 guau. Entonces, al final, bueno, estaban todos los trolls menos el que a mí me hubiera gustado, que era el de Symfony Troll, que bueno, que supongo que lo conoceréis. Entonces, al final, por culpa de esto, simplemente de las guerras que había del code review, todo lo anterior no contaba para nada. No había manera de producir cosas. O sea, fijaros la importancia que puede tener un buen sistema de code reviews o que llegue alguien y diga, deja de hacer el tonto, por favor. Entonces, vamos a hablar de las reviews en sí. Vamos a ver, a conocer a nuestro enemigo. Vamos a ver unos pocos datos. Estos datos los he sacado de esta fuente, que han hecho bastantes estadísticas bastante chulas sobre distintos procesos de code reviews. No sé cómo las han hecho, pero bueno, desde Atlassian entiendo que las han hecho bastante bien. Entonces, imaginaos esta situación. Tenemos un montón de ficheros y todos más o menos tienen entre 25 y 50 líneas. Más o menos un tamaño medio. Están bien. ¿Cómo os imagináis que va a ser el tiempo de revisión en los respectivos ficheros? Pues fijaros en esto. Si son menos de 10 ficheros, pues tardamos una media de unos 4 minutos por fichero, pero a partir de aquí no tardamos ni un minuto. Es decir, nos ponen 100 ficheros y en menos de un minuto ya los tenemos hechos. Sí, como el que salía calculando la calculadora humana, que hacía el brrr y te sacaba el número, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues esto es la hostia, ¿no? Esto es pues, mind-blowing. Primera conclusión que podemos sacar de datos sobre revisiones de código. La primera revisión es, si queremos hacer buenas revisiones, intenta comitear en menos de 2 o 3 ficheros. Porque a partir de 10, olvídate. Bueno, ¿qué pensáis que va a pasar cuando hablemos de líneas de código? Pues fijaros, menos de 100 nos tomamos aproximadamente un segundo por línea. A partir de 2000 líneas de código tardamos 100 líneas por segundo. O sea, esto es bastante curioso. Tenemos otro problema aquí. Esto es magia, porque que podamos leer 100 líneas por segundo realmente es bastante curioso, ¿no? Entonces, la segunda conclusión es que cuanto más líneas, mejor, porque lo hacemos muy rápido. No, bueno, no, evidentemente no. Cuantas más, a partir de 100 líneas nos volvemos muy rápidos, pero las hacemos realmente mal, ¿vale? Ahora vamos a hablar del número de revisores. ¿Creéis que puede afectar también? Pues fijaros, minutos gastados por cada revisor dependiendo del número de revisores. Cuantos más revisores, menos tiempo gastan. Este es el efecto, ya lo revisará Paco, esta parte. Que no debería de ser así. Y en el otro lado tenemos que aquí han metido bugs o han metido defectos o han detectado a posteriori defectos en líneas de código y cuantos más revisores tienes, menos defectos se encuentran. Que esto no debería ser así, esto debería ser al revés, ¿cierto, no? Pues esto es un what. Entonces, esta es la última conclusión que podemos sacar de estos datos de estadísticas. Elige 2, 3 revisores, nada más. Entonces, al final las normas son bastante básicas. 2 o 3 ficheros, menos de 100 líneas por fichero y 2 o 3 revisores, máximo. Y ahora una serie de consejos no basados en evidencias. Para todo el mundo, hay que revisar los sentidos, o sea, lo que significa, no el código de estilo. Para hacer el código de estilo existen herramientas automáticas que ahora vamos a hablar de ellas, ¿vale? Toma una actitud positiva, no es personal, es solo tu puto código, o sea, no tengo nada contra ti, es el código, ¿no? Consejos para los revisores.
revisa todo. No pienses que esto como fulanito lo está revisando y él es el experto, que lo revise él. No. Importante, he puesto una checklist que está un poco, en mi opinión, un poco pasada de moda, pero está bastante bien tener una. Es decir, checklist, pasa los tests, aumenta el coverage, está la descripción, se entiende, tiene los naming bien hechos, ese tipo de cosas. Se puede hacer una checklist y que todo el mundo la vaya pasando. Si metemos pocos commits medianamente pequeños, esto no lo podemos permitir. Si metemos commits largos, pues evidentemente, pues no. Para la gente que envía lo que ya hemos hablado, si es más de 200 líneas, olvídate. Sobre todo, hemos dicho revisar el contenido, no el estilo. Pues evidentemente para revisar el contenido lo que hay que hacer es dar una descripción, dar una documentación y dar los tests, porque si no, mal vamos. Y sobre todo, habla, si puedes, habla antes que empezar una guerra de code reviews. Porque uno de los problemas que yo tenía es que los equipos eran autónomos y estaban localizados en diferentes geolocalizaciones. Entonces, porque si no me hubiera levantado y le hubiera dado una hostia a uno, más de una vez. También que estaba bien para eso. Y sobre todo, las herramientas automáticas de las que voy a hablar a continuación pueden arreglar muchísimas cosas. Y ahora los consejos si quieres ser un cabroncete, si quieres ser un troll. Solamente revisa unas pocas líneas, porque ya hemos visto que cuando revisamos muchas se nos pierde el contexto. La primera manera de parar las cosas, pues sugiere un nombre mejor. Sugiere un refactor. Siempre se puede refactorizar más. Este inArray no me convence, sácalo un método. Y es como, pero si es una inArray, es una primitiva. No, pero si a lo mejor no queda claro. O esta es la mejor. Al final siempre está rompiendo los principios Solid, alguno de ellos. O sea, es que es muy difícil no romperlos. Pues ya está, dices, esto rompe el principio de Liskov, a tomar por culo. ¡Hala! Parado. O, si ya te quedas sin argumentos y el tío le ha hecho que te cagas, le dices, esto no me queda claro. Se acabó. Y estos son los consejos del troll. Si queréis hacer el cabroncete, pues no lo hagáis. ¿Vale? Vale. Herramientas automáticas. Ya para finalizar. Hay bastantes. Probablemente casi todos las estéis usando. El PHP CSS Fixer, que digamos que te permite tener un código de estilo y te corrige bastantes cositas, comillas dobles, comillas simples, etcétera, etcétera. Un linter, para que lo que se suba no esté roto, aunque bueno, habrá gente que diga, yo para qué quiero un linter, si sube alguien y lo rompe, pues a por él. El mesh detector, que te puede detectar complejidad ciclomática, te puede detectar nombres de variables muy cortos, etcétera, etcétera. Y luego aquí hay dos analizadores de código estático que están bastante bien, no sé si los conocéis. Uno es de Vimeo y el otro es un grupo que se llama PHP Stan y lo que hace es análisis de código sintáctico. Está muy bien, sobre todo si estamos con PHP 7, porque si tú declaras que un método va a devolver un booleano, si en algún punto tú estás devolviendo un string, te va a decir, cuidado, que estás devolviendo, te lo va a avisar. Incluso si no estás con PHP 7, si estás usando PHP doc, también si tienes una declaración return te lo va a detectar. Entonces estas dos están bastante bien. Y luego la herramienta de Sebastian Berman, que es el dios de las revisiones, por el PHP Unit y todas estas cosas, que es para el copy-paste detector. Lo único que si estáis usando CQRS y usáis muchos DTOs, pues evidentemente os va a estar todo el día pitando y no va a merecer la pena. Y simplemente hay muchas. Pero ¿cuál es el objetivo de una herramienta que fuera automática? ¿Qué es lo que deberíamos de revisar en cada commit? Pues deberíamos de correrlo todo, en cada commit, porque así es la única manera de saber que nuestro código, a la hora de ser revisado, va a estar limpio y lleva la misma arquitectura. Si no va a llegar alguien y va a decir, hey, que el paréntesis aquí lo tendrías que pasar a la siguiente línea, bla, bla, bla. No. Que debería de correr también todos los tests, que no son herramientas de código automático, pero deberías de correrlas. Deberías de comprobar que no estás metiendo el gambuzo con el composer. Esto alguna vez ha pasado. El que alguien ha mergeado un composer JSON, pero no ha hecho el lock, no lo ha comiteado y se lía ahí gorda. O al revés, que es peor. Establecer unos defaults si el proyecto los tiene. Pues, por ejemplo, en mi anterior empresa los namespaces tenían que estar ordenados alfabéticamente, si no te paraban el PR, porque era así. O si quieres poner el street declare en PHP 7 o el típico header del copyright así, de somos super guays y si nos copias te vamos a demandar. ¿Qué herramientas hacen esto? Bueno, hay muchas, yo voy a hablar de dos.
La primera, porque la he hecho yo, que os invito a que la probéis. Prueba todo lo anterior, todas las herramientas que he hablado anterior y alguna más, los hace. La peculiaridad de esta herramienta es que está pensado para que nada más que tengas esta dependencia. Quiere decir, tú te instalas el Fistro, ahora os explico de dónde viene el nombre, tú te instalas el Fistro y el Fistro te va a correr un composer dentro de su propia carpeta y se va a bajar todas sus dependencias. Entonces no va a tener, tú no tienes que estar haciendo lo típico de instalar el PHP-MD, el PHP-Unit, el PHP-Stand, él ya te lo hace absolutamente todo. Entonces, y luego pues es muy fácil de forkear y de meterle vuestra propia herramienta porque al final es simplemente extender de una clase y ya tienes todos los métodos hechos y es bastante sencillito. Lo de Fistro viene de que un compañero que era, ¿de dónde era? Ucraniano, me dijo, we need a Fistool, y dije, un Fistro, es lo que necesitamos. Y la otra es de Pablo Braulio, que también es muy activo en la comunidad, que se llama PHP Hooks, que también está bastante bien, lo único que él tiene un fichero de configuración YAML, y yo uso los ficheros de configuración por defecto, ya trae unos, que creo que le van a convencer a la mayoría de la gente, pero si no, tú puedes sobreescribirlos en tu propio proyecto. Y son los típicos que ya habéis usado. Si tú ya tienes el PHP-Unit configurado para ti, pues usa este. O el PHP-MD, has creado nuevas reglas, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes más, de verdad que hay muchas de estas. Y todas estas te van a ayudar mucho y bastante a tener un código muchísimo más limpio y a encontrar fallos incluso antes de subir a producción. Y ahora la pregunta es, pues, ¿cuál de ellas es la mejor? Pues una pequeña pista. Así que, y aquí lo dejo. Y si tenéis alguna pregunta, entiendo que no es un tema que pues, sea mucho para preguntar, pero pues vaya. No, solamente saber si se mejoró el tema de las pull requests en la empresa esta. Se arregló bastante cuando puse la herramienta automática. Primero porque la del empty space y el empty line dejó de dar por saco. Y eso ya pues paraba el 30% de las requests, o sea, era así. Y por otro lado, después de sacar la herramienta y ver que pasaba todo y que incluso era superior al Scrutinizer, empezaron a tranquilizarse un poquito. Pero también creo que hubo bastantes, yo me fui, por eso lo abrí la herramienta, para continuar desarrollándola y que si quisieran la siguieran usando. Y no sé hasta qué punto, creo que hubo bastante limpia de personal. Entonces, la gente que era más quejillera, creo que se arregló bastante. Pero sí que fue bastante, era una pena, porque era una empresa que estaba fenomenal, de verdad, pero se la cargaron con este tipo del yo soy mejor. Buenas. Es una duda organizativa. O sea, ¿realmente vosotros cómo estabais organizados? ¿Había gente que solamente se dedicaba a hacer... o sea, ¿había revisores y programadores? ¿Os dividíais el tiempo? A ver, teníamos por un lado un equipo de QA que lo que hacía era demostrar la funcionalidad. Tú le pasabas decías esto, corrige este bug, lo teníamos linkado al Jira, el tío leía el Jira, entendía perfectamente y el de QA hacía la revisión desde el punto de vista de funciona o no funciona, incluso hacían test automáticos en el QA. De hecho, además, una de las cosas muy chulas que tenían es que el equipo de DevOps levantaba instancias en Amazon con tu ISU. O sea, tú podías correr en Jenkins un proceso y te levantaba una instancia en Amazon y ahí tenías todo tu ISU con una base de datos fresca, etcétera, etcétera. Entonces, ahí era donde probaban los de QA, etcétera. Estaba muy bien. ¿Cómo nos dividíamos a la hora de hacer las revisiones? Bueno, la norma no escrita era que necesitabas mínimo 2 reviewers, ¿vale? Entonces, tú subías un código. Lo normal y lo lógico es que te lo revisaran la gente que entendiera de ello, ¿vale? Entonces, lo normal es que tú pidieras a la gente que fuera de backend que lo revisara. Entonces te ibas al canal en este caso era HitChat de backend y decías esto. Si tenía frontend, te ibas a este. Y tú ibas posteando los diferentes commits. ¿Qué sucedía? Que como eran la norma escrita y no escrita era que cada equipo no podía ser validado por sus propios compañeros. Y los de España eran los únicos que lo cumplíamos. Los de España éramos los únicos que decíamos, vamos a abrirlo al público para que la gente revise, pero es que entre ellos directamente muchas veces mergeaban y no te decían nada. Que era súper grave, porque había veces que te pisaban o te provocaban un bug en algo tuyo y tenías que hacerte un rever. O sea, había un buen rollismo tremendo.
Entonces, la historia era que cada equipo, que era de esos autónomos que te digo de Netflix, cada equipo enviaba la pull request a otros. Y los otros, sin tener nada, ni idea, tenían que entender de qué iba la issue y tenían que hacerte la review. Y se dedicaban a ver si había un espacio o si el naming era correcto. Era lo triste. ¿Y no tenéis problemas a la hora de distribuir el tiempo? Es que tampoco puedo estar 4 horas al día de reviewer porque al final me quita tiempo del desarrollo. El caso es que éramos un equipo bastante grande y la velocidad de desarrollo era bastante, pero súper lenta. Y siempre se achacaba que era por culpa del monolito y del legacy code, que en parte sí lo era, porque tenía una curva de aprendizaje bastante complicada, pero yo creo que era más bien por las code reviews. Nadie se metió a mirar cuál era la gestión del tiempo o por qué entraba tanta gente y se iba. Que ese era otro de los motivos. O sea, en el momento que tú dices yo quiero trabajar y cada vez que intento hacer algo me tiro una semana contestando a hostias con esto no rompe el principio del hip hop porque tal, ¿sabes? Es como, pues... No había nadie que revisara eso. Nos daban total libertad. Gracias. ¿Nadie más? Pues nada, muchas gracias. Pues nada.